No os voy a mentir, llevo bastante tiempo posponiendo grabar este vídeo porque me da miedo lo que pueda pasar luego cuando lo edite. Y es que no he hecho ni un solo wrap-up desde que empezó el verano, ya lo habréis notado. Y eso es lo que voy a hacer hoy, voy a hablaros de todos los libros que he leído a lo largo del verano. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy toca wrap up, es decir, toca resumen de lecturas, pero no de un mes, sino de 3. Y estoy aterrada por lo que pueda pasar aquí. De verdad, no sabéis el estrés que me produce pensar que puedo tener que editar un vídeo que sea demasiado largo. Voy a intentar ser lo más concisa y lo más rápida posible. Tengo aquí Goodreads para hacerlo todo muy rápido, que tengo ahí el registro con las puntuaciones y demás. Y estoy asustada, no os voy a mentir, pero bueno, vamos allá. Bueno, en junio leí todos estos libros y ¿qué queréis que os diga? Yo creo que no está nada mal. El primero que tengo aquí es La perra de Alejandría, de Pilar Pedraza, que es una novela que narra lo que sucede en Alejandría durante la transición del paganismo al cristianismo y cómo estos cambios de creencias suponen unos problemas cívicos bastante importantes, asesinatos, batallas y demás. Pero todo esto no es simplemente una novela histórica, porque, en fin, si conocéis a Pilar Pedraza ya sabéis que ella siempre le da una vuelta de tuerca a todo. Y entramos en contacto con los cultos dionisiacos, con la vida de los filósofos en la época y con una especie de magia bastante extraña. Y ¿qué queréis que os diga? Esto al final es una novela de zombies, aunque no se lo crea nadie. Es una novela que estuvo bien, fue entretenida, no es mi novela favorita de Pilar y creo que le di al final unas 3,5 estrellas sobre 5. Os la recomiendo, pero no es mi favorita, tal y como os he dicho. El segundo que tengo aquí es Lucifer Circus y esta novela la leí junto con los chicos del Club de Lectura de Terror. Es otra novela de Pilar Pedraza también y sinceramente tampoco ha sido de las mejores que he leído. Creo que es una novela que hay que afrontarla como una novela de personajes en la que la historia que nos está narrando tiene más bien poca importancia. De hecho, en la mayor parte del libro directamente no pasa nada. Se nos van presentando personajes muy interesantes, eso sí, y tiene esa ambientación de los circos antiguos que yo no sé qué tiene, pero que resulta muy atractiva. Como punto negativo, es totalmente cierto que hay un uso, quizás y muy probablemente abuso, de la crueldad animal en esta historia y eso fue un punto que a mí me sacó totalmente del mood de la lectura. Seguimos en la vida de este circo, del circo del Grandi Napoli, y la historia nos la cuenta su hija China y cómo van viajando por el mundo en sus espectáculos y también viajando para adquirir nuevas rarezas para su circo. Entre todo esto acaban encontrando a una niña pilosa, una niña que está totalmente cubierta de pelo y el Grandi Napoli la adopta como su hija y pues bueno, forma parte del circo. Pero en los círculos esotéricos de París hay gente que le pretende mal a esta niña debido a todas las leyendas que la rodean. El final es caos absoluto, es de esos finales que terminas de leerlo y dices ¿what? Pero bueno, si os gusta Pilar Pedraza, yo creo que es un libro que tenéis que coger por su prosa porque a fin de cuentas lo que tiene ella es que escribe bellísimo y puede escribir cualquier cosa y va a ser hermosa, a pesar de que, tal y como pasa en este caso, yo creo que no sea la mejor historia que ha escrito. Le di 3 estrellas sobre 5 y, en fin, una lástima que los chicos del Club de Lectura de Terror empezaran con la autora con esta obra y no con otra que fuera un poquito mejor. También leí y fue un grandísimo descubrimiento Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, y esta novela la leí junto con Ángela de Arcades Books y con Estela Nayar y como siempre, leer con ellas es un auténtico gozo. Esta novela son 5 estrellas sobre 5, ya os lo adelanto, me gustó muchísimo, la devoré y era mi primera toma de contacto con la prosa de Mariana Enríquez, lo cual me impactó, no voy a mentiros. La cosa es que yo pensaba que iba a ser el mejor libro que leyera a lo largo de todo el año, pero en julio esta convicción me estalló en la cara y leí un libro que me gustó más. De cualquier forma, vamos a centrarnos en Nuestra parte de noche. Es una historia de terror de Mariana Enríquez, tal y como os he dicho, que tiene muchos componentes históricos reales de la Argentina de la época. Es decir, tenemos todo el componente sobrenatural de estas sectas que adoran a la oscuridad y cómo los mediums se pueden poner en contacto con ellas y cómo este poder que tiene Juan
parece que se ha traspasado a su hijo Gaspar y cómo él quiere protegerlo, pero debajo de toda esta historia inventada tenemos el fondo de la realidad, de lo que pasaba en el momento, de las guerrillas, de la dictadura, de la transición, del auge del SIDA, y es una novela brillante y muy intensa. ¿Qué queréis que os diga? Yo la disfruté como hacía tiempo que no disfrutaba ningún libro, y por eso le di 5 estrellazas bien merecidas. En el Club de los Libros Góticos, en junio, estuvimos leyendo Los Elixires del Diablo de Etta Hoffmann, que es una novela gótica que el autor escribió como un fanfic de El monje de Lewis. No es la mejor novela que he leído del género gótico, pero sí que tenía puntos muy importantes. Yo creo que si el autor, en este caso, en vez de intentar replicar o reproducir la historia del monje, que es sublime, se hubiera centrado más en lo que él tenía que contar y en esa historia del doble, del doppelganger, habría sido una muy buena historia. Tiene fragmentos que se hacen un poco tediosos y luego tiene otros que son realmente sublimes. Nos cuenta la historia del monje Medardo, que es tentado por una reliquia que tenían en el monasterio en el que él vivía y decide huir y vivir la vida sucumbiendo a todo tipo de crímenes y pecados. Pero sus actos tienen consecuencias y deberá luchar por su vida y por regresar al convento y suplicar perdón. ¿Lo conseguirá? No lo sabemos. Tal y como os he dicho, me pareció una versión descafeinada del monje y por ese motivo le di 3 estrellas sobre 5, a pesar de que creo que no es una mala historia. Yo creo que el problema es que la leí justo después del monje y, como bien sabéis, las comparaciones son odiosas. Y por último, en junio también leí esta novela de Virginia Woolf que se llama Orlando y que es una maravilla, una auténtica obra de arte. Bueno, creo que en este caso le puse 4 estrellas y media porque quería leerla en versión original. Quiero leerla en inglés, quiero leerla con la propia prosa de la autora. Así que se quedó con 4 estrellas y media a espera de poder hacer una relectura en inglés y disfrutarla al 100%, porque tengo entendido que Borges metió un poquito de su mano en esta traducción. En fin, en Orlando tenemos una historia muy surrealista de Virginia Woolf, en la que yo creo que se mete casi que de cabeza en una especie de realismo mágico, aunque yo llamaría surrealismo mágico. Y es que tenemos a nuestro protagonista, que es Orlando, y en sus primeros años, en su juventud, él es un muchacho que está en la corte y que se enamora de Sasha, una princesa rusa. Pero que cosas de la vida, un día se va a dormir y despierta como mujer. Y entonces tiene que entender que sus circunstancias han cambiado y que en aquella época las mujeres y los hombres podían hacer cosas muy distintas. En ningún momento dice que unas sean mejores que otras y cómo tiene que adaptarse a su nueva realidad y, vamos, seguir sobreviviendo durante muchos años. Es una maravilla de novela, está narrada de una forma perfecta y yo creo que no ha existido ni existirá jamás una novela tan brillante. Es que hay que tener en cuenta la época en la que se escribió esto. Es el personaje de género fluido perfecto, realmente, y es muy fuerte que Virginia Woolf hiciera esto. Yo creo que ella es una de las grandes escritoras de la época, sin lugar a dudas, y es una novela que os recomiendo muchísimo. Se lee rapidísimo porque es que es súper amena, está escrita de una forma muy alegre y a mí me encantó. Y nada, estos fueron los 5 libros que yo leí en junio y mi opinión sobre ellos. En julio leí estos libros y uno más que leí en el Kindle. En primer lugar, quería hablaros de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Leí este libro porque tuve que irme a Madrid y, en fin, era el libro perfecto para llevar conmigo en el bolso. Es muy pequeño, no pesa nada, es de Penguin Clásicos. El único punto negativo es que tiene esta portada nefasta, que no sé por qué no les ponen las mismas portadas que en las ediciones en inglés. ¿Qué voy a contaros yo que no sepáis de Romeo y Julieta? Es una de las obras más famosas de Shakespeare, aunque desde luego que no creo que sea las mejores. Básicamente nos está narrando un calentón adolescente que acaba en tragedia. Romeo y Julieta son pertenecientes a 2 familias que están totalmente enemistadas y el joven Romeo se enamora perdidamente de Julieta, que por desgracia para ambos lo corresponde. Deciden casarse en secreto, pero este idílico romance se ve interrumpido por la expulsión de Romeo de la ciudad. Y esto los jóvenes no lo pueden soportar y decidirán hacer una tontería tras otra que acabará conduciendo a la destrucción de ambas familias. Tal y como os he dicho, no es la mejor novela de Shakespeare, a pesar de que se lee rapidísimo y tiene frases
preciosas, porque en fin era Shakespeare, así que yo le di 3 estrellas y media sobre 5. No pensaba hacer una reseña, pero a raíz de haber leído Todos somos villanos me está entrando como ahí una especie de vena shakespeariana muy intensa y no sé al final qué haré. Decidme vosotros si os gustaría o una reseña o un vídeo explicando paso a paso todo lo que pasa en esta novela o algo así, y podría plantearlo para algún momento del futuro. El segundo libro del que quería hablaros aquí es Inanición de Daria Pietrzak. Este libro me lo mandaron muy amablemente de Dilatando Mentes porque yo ya había leído y reseñado la primera novela de la autora y me encantó. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Era el libro perfecto para leer en verano porque todos los hechos transcurren en un abandonado pueblo de estos secarrales que hay en España. Y esa sensación de calor, de agobio, de quemarte por el sol, la verdad es que la transmitía perfectamente. En esta novela seguimos la vida de Sam y de Lucas, que es una joven pareja que se muda al pueblo de San Nicolás, a la antigua casa de la familia de Lucas. Lo que pasa es que este pueblo es muy extraño, parece que está abandonado y por la noche todo se transforma. Lucas pronto empezará a esquivar a Sam y ambos se verán enfrentando, bueno, una historia de terror real de la que van a tener que luchar para poder salir con vida. Yo la disfruté muchísimo, me puso muy incómoda en algunos momentos y en otros me recordó claramente a La Matanza de Texas y eso me encantó, así que al final a la novela le puse 4 estrellas sobre 5. Y si no habéis leído nada de Daria Pietrzak, yo os la recomiendo muchísimo, no os va a dejar indiferentes, así que dadle una oportunidad. El siguiente libro, ya os he hecho una referencia a él antes, y es que resulta que es el libro que desbancó así a nuestra parte de noche de ese puesto merecido de mejor libro del año que se tenía. El secreto, de Donna Tartt. Yo llevaba un tiempo ya buscándolo, mirando a ver si lo leía, si no lo leía. Me asustaba bastante la longitud de este mamotreto, que son 800 paginazas de puro Dark Academia. Y cuando lo cogí, bueno, la mejor decisión de mi vida. Donna Tartt tardó 10 años en escribir este libro y yo solo tardé 10 días en leerlo. Y eso me parece súper injusto. Es un libro, como supongo que entenderéis, al que le di 5 estrellas porque me ha obsesionado, todavía no me lo saco de la cabeza, sigo en shock, sigo traumada por lo que pasa en este libro. Y lo bueno es que si queréis saber de qué hablo, tenemos en marcha una lectura conjunta en la que a lo largo de todo el mes de septiembre estaremos leyendo esta novela o releyendo, depende de cómo queráis, cada uno a su ritmo, sin metas semanales, sin presiones, para que el que quiera pegarse el atracón y leerlo en 2 días lo pueda hacer y el que necesite más tiempo también. Y a finales de mes, el domingo 2 de octubre, tendremos un directo aquí en YouTube para comentarlo. ¿Pero de qué va El secreto? El secreto es una novela que narra un asesinato. Pero es un asesinato que sabemos desde el principio, porque en el prólogo nuestro narrador nos cuenta que mataron a Bunny. Nuestro protagonista es un estudiante que llega a la universidad y que consigue entrar, tras mucha pelea y mucha obsesión, en el grupo de los estudiantes de griego clásico. Estos estudiantes acaban, en fin, yo diría que absortos en un delirium tremens, movido obviamente por sus estudios clásicos, y esto los acaba llevando al asesinato. Los acaba llevando a no saber discernir de lo que está bien y lo que está mal, y en definitiva a vivir como en una especie de ilusión de una época pasada. Es una maravilla, os lo digo de verdad. En fin, yo tengo intención de seguir leyendo a la autora, pero lo primero es lo primero, y lo primero es esta lectura conjunta a la que espero que os unáis. Los siguientes 2 libros son los que leímos en los clubs de lectura a lo largo del mes de junio. En primer lugar, en el Club de los Libros Góticos leímos una selección de relatos de Poe, y no me voy a extender aquí porque yo ya os he hablado de Poe muchísimo en este canal y creo que ya es suficiente, hemos llegado al límite. Obviamente Poe es un 10 de 10, es un acierto claro. Elegimos los relatos más góticos dentro de la prosa del autor y yo creo que los disfrutamos muchísimo. Y en el club de lectura de terror leímos El ritual de Adam Neville, es folk horror y cuenta la historia de un grupo de viejos amigos de la universidad que deciden irse de vacaciones a hacer senderismo por Suecia, pero en un deje de genialidad deciden atajar por un bosque virgen en el que todo se tuerce, porque hay una oscura presencia que los persigue y los caza. ¿Conseguirán salir vivos del bosque? Si lo queréis saber tendréis que leerlo.
En este caso al ritual le di 3 estrellas y media porque a pesar de que la primera mitad del libro es espectacular y hace un uso sublime de el más antiguo y más intenso de los miedos, que es el miedo a lo desconocido, en la segunda mitad la historia se desinfla bastante. Yo creo que perdió intensidad, perdió componente terrorífico y fue una verdadera lástima, la verdad. La primera mitad es brutal. Estos son los 5 libros que yo leí a lo largo del mes de julio. Y bueno, en agosto la cosa fue un poquito más floja, no voy a mentiros, estuve de vacaciones, me fui de viaje y todo esto se interpuso entre mí y la lectura. Y leí, bueno, terminados estos 3 libros a pesar de que empecé otro. Para el club de lectura de los libros góticos hice una relectura de Frankenstein y en este caso lo leí en esta hermosísima edición de Canterbury Classics que está en inglés, versión original. Cada vez que leo este libro me gusta más. Frankenstein es un 5/5, es un eterno favorito mío y me parece que es una historia sublime, es la historia perfecta. Tiene tantos mensajes, tanta moraleja detrás que yo creo que es sublime. Y unas citas, por favor, unas citas que son para sacarlas y tatuarlas. En Frankenstein lo que sucede muy brevemente es que Víctor Frankenstein es el nombre de Víctor, su apellido no es el nombre de la bestia, para que nadie se equivoque nunca más, apunte. Él, que es un estudiante de ciencias naturales embebido por sus aires de grandeza, decide intentar crear vida y se afana construyendo el ser perfecto. Lo que pasa es que cuando su experimento resulta, la criatura es horrenda, horrorosa, nefasta, realmente espantosa y de una fealdad extrema. Víctor se asusta y sale corriendo, dejándola a su suerte y tapándose los ojos y los oídos y totalmente despreocupándose de las consecuencias de sus actos. Lo que sucede es que esta criatura que ha creado no es únicamente espantosa, sino que además es una criatura sintiente que tiene deseos de pertenecer a la sociedad. Cuando se da cuenta de que su aspecto físico es una clara barrera y de que jamás va a ser aceptado por el hombre, decide buscar a Víctor y pedirle que le cree una compañera. Y aquí empieza el dilema moral en el que Víctor se plantea qué hacer. Si queréis saber qué pasa, si queréis saber qué decide y cómo acaba esta magnífica obra de arte en la que nos damos cuenta que los verdaderos monstruos somos los humanos, tendréis que leerlo. Después, ya que El secreto de Donna Tartt me dejó un vacío existencial que yo no sabía cómo llenar, decidí leer Todos somos villanos de M.L. Río, que es la otra novela Dark Academia que he visto recomendada por más sitios. Cuando empecé a leerla, tuve la sensación de que era como una especie de remake, fanfic o wannabe del secreto y realmente lo es, pasa prácticamente lo mismo que en la otra novela, pero tiene su encanto y yo la disfruté muchísimo y al final creo que es otra novela a la que le he dado 5 estrellas porque es que simplemente la he disfrutado y me ha encantado y me ha tocado de una forma distinta que el secreto. En este caso estamos en una universidad de élite pero de artes en la que se estudia arte dramático, artes plásticas, música, danza y demás. Y los estudiantes de arte dramático, que son los protagonistas de esta novela, interpretan principalmente a Shakespeare. Y esto condiciona totalmente a la novela en varios sentidos. En primer lugar, está estructurada como si fuera una obra de teatro, tiene 5 actos y los diálogos de los personajes a veces pasan del estilo directo con guión a convertirse en diálogos estilo teatro, lo cual me pareció muy original y a pesar de que al principio no me convencía, terminó pareciéndome, no sé, la forma perfecta de narrar la historia. Otra de las cosas súper interesantes al respecto es que en mitad de esta novela se nos meten fragmentos enteros de obras de Shakespeare. A quien no le gusta Shakespeare, a mí sí, desde luego. Y también nos muestra que es posible, y se puede hacer, y aquí lo están haciendo, mantener conversaciones de cualquier cosa utilizando exclusivamente diálogos de Shakespeare. ¿Y qué queréis que os diga? A mi alma pretenciosa eso le gustó. Y bueno, por último, al estar los chicos interpretando a Shakespeare, nos damos cuenta cómo esa barrera entre realidad y ficción, entre obra de teatro de Shakespeare y sus propias vidas, se va difuminando hasta el punto en el que ellos no llegan a saber quiénes son realmente. Y es muy interesante. Pasa exactamente lo mismo que en El secreto, así que ya sabemos que hay un asesinato, solo que en este caso encima sabemos que hay una persona que ha ido a la cárcel y que va a salir al fin en libertad condicional tras 10 años, que es quien nos cuenta la historia.
Y bueno, en último lugar leí La serpiente de Essex de Sarah Perry. Esta novela la cogí por varias razones. La primera de todas fue que John me comentó que tenía una adaptación a serie en Apple TV protagonizada por Tom Hiddleston y que encima estaba catalogada como serie gótica. Era un claro reclamo para mi persona. Tiene unas vibes y una esencia Cumbres Borrascosas que a mí me gustó muchísimo. De hecho, si os gustó Cumbres Borrascosas, posiblemente os guste esta novela. Y si os ha gustado esta novela, posiblemente os guste Cumbres Borrascosas. La ambientación y el lugar en el que sucede es muy parecido. Tenemos personajes que son muy grises y que para ellos lo importante es su bienestar antes que el de los demás. Tenemos un romance prohibido y tenemos esa intuición o sospecha de que hay fantasmas en Cumbres Borrascosas o un monstruo que es la serpiente de Essex en este caso, así que son historias muy parecidas. Es una novela de personajes en la que lo que importa son las relaciones entre estos y no tanto la historia que se cuenta, que incluye elementos como la reaparición de la serpiente de Essex y su resurgimiento de la leyenda, el auge del socialismo en el Londres de la época y los incipientes movimientos sufragistas femeninos, y los avances científicos en la medicina de la época. Pero lo dicho, aquí lo importante son los personajes y, en primer lugar, Cora y Will, que son nuestros protagonistas. Es una novela a la que le di 4 estrellas y me muero de ganas de ver la serie porque a día de hoy que estoy grabando esto todavía no la he visto y eso tiene delito. Y bueno, en último lugar íbamos a leer Cuernos de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King. Yo lo compré para el Kindle porque no tenía muy claro qué me iba a parecer y la cuestión es que no he podido acabarlo por las vacaciones, por el trabajo que tuve después, que el hecho de irme de vacaciones fue catastrófico para mi vida laboral porque a la vuelta ha sido frenético, apabullante. Estoy recuperándome todavía de ello. Así que no lo pude acabar, leí el primer cuarto del libro y estuvo bien, pero tampoco me pareció especialmente reseñable, así que de momento se va a quedar parado, no puedo hablaros de esa novela. Si en algún momento la sigo, pues os iré contando, pero hasta ahí. Estos son los 3 libros que leí en agosto y aquí termina por fin este wrap-up. Creo que esto es todo lo que quería contaros, así que decidme en los comentarios cuál de todos estos libros os llama más la atención, cuáles habéis leído, cuáles os gustaría leer próximamente y cuáles fueron los mejores libros que leísteis vosotros en verano. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de información, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis el enlace a Patreon aquí debajo también y yo os explico todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega el vídeo de hoy, hasta aquí llega este wrap-up. Disculpas a todos por la longitud excesiva de este vídeo. Nada, eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.